Hola. Estás en True Mystery. Aquí contamos historias que te llegan al corazón. Esto no es solo una historia. Es un reflejo de la vida, con su dolor, sus errores y giros inesperados. Una nueva oportunidad en Valencia. Carlos recorrió su restaurante por última vez. Hoy había despedido a todo el personal. Lo único que le quedaba era una pequeña reserva de alimentos, que decidió llevar en los próximos días a algún comedor social. Había sido dueño de este establecimiento durante apenas 5 años. Empezó bien, buenos beneficios, clientes contentos. Pero hace un año, una cadena de comida rápida abrió junto a él. La gente acudió en masa, la comida barata y rápida les atraía mucho más que los platos únicos que ofrecía su restaurante. Carlos se repetía que la moda de la comida rápida pasaría pronto. Seguidamente no todo el mundo amaba esa comida. ¿Dónde estaban los amantes de la buena gastronomía? Resultó que no habían desaparecido, simplemente habían dejado de venir a su local. Y la razón era que su chef se estaba preparando para marcharse a otro establecimiento y había saboteado deliberadamente la comida. Carlos se maldijo por no haber probado los platos antes de aprobarlos para el menú durante los últimos años. Cuando finalmente los probó, los clientes ya casi habían dejado de venir. Despidió inmediatamente al chef, pero luego se dio cuenta de que ya no quedaba nada. Intentó cocinar él mismo, cocinaba bastante bien, en realidad, pero no lo suficiente para un restaurante de alta cocina valenciana. Tuvo que pensar seriamente qué hacer a continuación. Cerrar o vender el local como un espacio vacío. Eligió lo segundo. Ya tenía un préstamo, solicitado cuando abrió la cadena de comida rápida, y si no vendía el restaurante, no tendría con qué pagarlo. Todo parecía incómodo y desordenado. Tendría que contratar a alguien para limpiarlo todo, o ningún comprador pagaría un precio decente. Pensó en el patio trasero, donde hasta hace poco las camareras tomaban sus descansos, charlando y riendo. Podía oírlas claramente porque la ventana de su oficina daba en esa dirección. Por el rabillo del ojo, notó un movimiento detrás de un arbusto y rápidamente se dirigió hacia allí. «Hola, disculpe». Una mujer con ojos asustados le miraba, sosteniendo a una niña pequeña de unos 5 años. «¿Por qué se esconden aquí?», preguntó. Ella suspiró. «Lo siento, no sabíamos que el restaurante estaba cerrado. Las camareras siempre nos traían algo. Lo siento, nos iremos». Comenzó a alejarse, pero Carlos la detuvo. «Espere. No. No tienen dónde vivir». «Sí, pero es temporal». «Ya se me ocurrirá algo», respondió. Carlos podría haber preguntado qué había pasado. Esta mujer y la niña no parecían personas sin hogar. Algo debió ocurrir en sus vidas. Pero viendo el dolor en sus ojos, Carlos no preguntó. ¿Cuál de las camareras les ayudaba? «¿Va a castigarlas?», preguntó preocupada. «No, en absoluto». Lucía, María y Carmen. Esas eran todas sus camareras, así que no mentía. «Sabe limpiar». Ella lo miró, sorprendida. «Creo que cualquier mujer sabe hacer eso». «Venga conmigo. Quiero ofrecerle algo». Silenciosamente, lo siguieron hasta el restaurante. Carlos hizo un gesto amplio con la mano. «¿Ve qué triste y sombrío está todo? Le permitiría quedarse aquí. Hay suficiente comida para un tiempo. Y podría poco a poco poner todo en orden. ¿Podemos quedarnos aquí todo el tiempo? ¿Y cocinar?» «Sí, por el tiempo que necesite. Le dejaré la llave de la puerta trasera por si necesita salir. Hay todo lo necesario para limpiar. Puede dormir en el sofá de mi oficina, hay almohadas y mantas en el armario». Ella sonrió. «Todo estará impecable, lo prometo». Carlos le mostró dónde estaba todo, incluidas las provisiones de comida. Luego se volvió hacia ella y preguntó. «Perdone que pregunte, pero usted no parece alguien que viva en la calle». La mujer, cuyo nombre era Elena, sonrió tristemente. «Mi marido trajo a otra mujer a casa. Y para su felicidad completa, solo necesitaban una niña ya hecha, nuestra hija. Nunca estuvo realmente interesado en ella, solo le preocupaba el estatus. Siempre decía que una familia debía parecer perfecta. No tengo medios para luchar por mis derechos todavía, así que tenemos que vagar». Carlos negó con la cabeza. No era la primera ni sería la última historia así.
Quería preguntarle dónde miraba cuando se casó con ese tipo. Como si oyera sus pensamientos, dijo, entiendo lo que piensa, pero mi marido no era así antes. O quizás no me di cuenta. Nos conocimos cuando yo tenía 20 años. Tenía un piso de protección oficial, lo vendimos para comprar una casa más grande. Mi marido también aportó dinero, pero ahora él tiene donde vivir y yo no. Carlos alcanzó el pomo de la puerta. Bien, no las molestaré más. Mi número de teléfono está en el cajón del escritorio de la oficina, en mis tarjetas de visita. Llame si necesita algo. Elena le tomó suavemente la mano. Dígame, ¿por qué cerró el restaurante? Era tan popular, tan buena ubicación. Bueno, así es como va. ¿Crees que solo las mujeres son traicionadas? No, los amigos y los empleadores también son traicionados. Creo que un par de semanas serán suficientes para encontrar un comprador. Carlos se fue, viendo lo cansadas que estaban tanto Elena como su hija Sofía. Decidió no molestarlas en su descanso. La primera visita de Carlos a Elena y Sofía fue 3 días después. Simplemente pasó para ver cómo estaban. Todas las mesas estaban organizadas a lo largo de un lado del salón, y las sillas estaban apiladas. Vaya, tienen toda una operación de limpieza aquí. Elena sonrió. Se veía mucho mejor. Carlos no pudo evitar pensar que no podía tener más de 30 años. Levantó una ceja. ¿Y has preparado el almuerzo? Elena asintió tímidamente. Tienes tantos ingredientes aquí, y todo es tan delicioso. Carlos observó cómo la pequeña Sofía ayudaba a su madre a poner la mesa, y sonrió. La niña se esforzaba tanto que incluso sacó la punta de la lengua. El almuerzo fue mejor que cualquier cosa que hubiera comido jamás en su propio restaurante. ¿Estudiaste cocina en algún sitio?, preguntó. Ella se rió. Sí. Y honestamente, creo que si pudiera, cocinaría las 24 horas del día. Eso es lo mucho que me encanta convertir ingredientes ordinarios en platos extraordinarios. Carlos suspiró. ¿Por qué no te conocí antes? Probablemente podríamos haber salvado el restaurante. Elena lo miró intensamente. Es realmente demasiado tarde para hacer eso ahora. No puedo correr ese riesgo. Si fracasamos, tendré enormes deudas sin forma de pagarlas. Elena suspiró. Es una lástima. Me gusta tu restaurante. ¿Sabes? Mi marido y yo vinimos aquí varias veces, cuando recién nos casamos. Elena de repente se volvió y se secó los ojos. Tendré todo en orden aquí, no te preocupes. Solo avísame con anticipación cuando traigas a posibles compradores. Carlos pasó en coche varias veces más, pero no entró. Su corazón dolía cada vez que pensaba que el restaurante pronto dejaría de ser suyo. El día señalado, él y varias otras personas se dirigieron al establecimiento. Solo había un comprador, un propietario de banco. Por supuesto, Carlos quería obtener un buen precio. El comprador no aceptó su cifra. Decidieron mirar primero el interior y luego negociar. El restaurante estaba impecablemente limpio. Había flores en las mesas laterales y el aroma de comida flotaba por el salón. El propietario del banco olfateó, luego miró a Carlos sorprendido. ¿Su restaurante está realmente cerrado? Huele mejor que la mayoría de los establecimientos en funcionamiento. Hoy preparamos algo especialmente para usted. Por favor, tome asiento. Corrió a la cocina. Sofía estaba dibujando en su oficina. La puerta estaba abierta y los sonidos de dibujos animados venían de la televisión. Encontró a Elena en la cocina. Estaba pálida. ¿Qué pasa? Carlos, entre tus invitados, ese es mi marido, el que quiere quitarme a mi hija y quien me dejó sin nada. ¿Es así? ¿Cuál es? El del traje azul. Ese es el comprador. Interesante, ¿de dónde sacó tanto dinero para un restaurante? Definitivamente no usa su propio dinero, está pidiendo un préstamo. Bueno, no importa. Quédate aquí, yo mismo serviré la comida. 15 minutos después, todos comían intensamente. Finalmente, alguien dijo, esto está tan delicioso que ni siquiera noté que me comí todo. El propietario del banco asintió. Estoy de acuerdo. Déjeme decirle, si termina comprando este restaurante, ruegue a quien cocinó esto que se quede con usted. Todos miraron a Carlos.
¿Nos presentará a su chef? Debe ser algún tipo de profesional. ¿Trajo a alguien especialmente? No dudo. Bueno, ¿qué debo hacer ahora? Elena entró en el salón. Te he puesto en una situación incómoda. Hola a todos. El comprador se levantó de un salto. Elena, ¿qué haces aquí? Cocino aquí. Y por favor, no grites. ¿Desde cuándo encontraste tu voz? Elena se encogió de hombros. Tal vez desde que me quitaste el apartamento. O tal vez cuando trajiste a tu amante a casa y nos echaste a mí y a nuestra hija. ¡Cállate! El propietario del banco miró al comprador sorprendido, luego a Carlos. Carlos asintió. Yo también sé de esto. Puedo contarte más detalles después si quieres. El propietario del banco asintió. Me disculpo, pero prefiero no hacer negocios con personas así. Así que nada saldrá del préstamo. Carlos sonrió al comprador, aunque lo que realmente quería era golpear a este monstruo en la nariz. ¿Sabes qué? He cambiado de opinión sobre vender el restaurante. Con una chef así, rápidamente lo pondremos de nuevo en pie. El comprador se levantó de un salto. Todos se arrepentirán de esto. Y tú sin valor, me llevaré a tu hija. No tienes hogar, ni dinero. Carlos también se puso de pie. Bueno, ahí es donde te equivocas. Elena se va a casar conmigo, y yo voy a adoptar a Sofía. Ahora sal de aquí antes de que te rompa la nariz. Salió furioso del restaurante. Elena lloraba silenciosamente. El propietario del banco se acercó a Carlos. Señor Navarro, estoy dispuesto a ofrecerle un préstamo en términos muy favorables. Pero solo si siempre hay un lugar para mí en su establecimiento. Pasaron 3 meses. El restaurante experimentó solo cambios menores en el área del comedor, pero la cocina había sido completamente renovada. Carlos llamó a sus antiguas camareras. A pesar de que muchas ya trabajaban en otros lugares, todas accedieron a regresar. Mañana era la gran inauguración. El trabajo en la cocina estaba en pleno apogeo. Carlos miró varias veces, pero lo echaron rápidamente. Se sentó en medio del salón y miró alrededor. Todo era hermoso, perfectamente limpio, todo gracias a Elena. Parecía que podía sentir la más pequeña mota de polvo desde 1 kilómetro de distancia. No te dejan entrar. La pequeña Sofía se sentó a su lado. No, suspiró dramáticamente. Sofía sonrió. No estés triste. A mí tampoco me dejan entrar. ¿Sabes? Cuando mamá cocina, no nota a nadie a su alrededor. Carlos sonrió. Ni siquiera a ti. Ni siquiera a mí. Pero no me importa. Mamá es simplemente una persona apasionada. Estaba claro que Sofía repetía cuidadosamente expresiones adultas sin entender completamente lo que significaban las palabras. Elena y Sofía vivían con él ahora. Las había acogido justo después de esa reunión con su exmarido. Encontró un abogado y se ocupó de la división de bienes, a pesar de que su ex puso obstáculos en su camino. Elena aún no lo sabía, pero hoy se había vuelto oficialmente libre, y su exmarido había transferido el valor de su apartamento a su cuenta bancaria. Sofía, ¿qué te parece un helado? Estamos aquí sentados, y de todos modos no nos dejan entrar en la cocina. Vamos. Solo que mamá no nos vea. Ella dice que los dulces y las grasas son malos por la noche. 1 hora después, apareció Elena. Se detuvo y sonrió, viendo a Carlos y Sofía comer helado. Luego miró la mesa y casi se desmaya. ¿Están locos? Han comido tanto. Sofía miró rápidamente a Carlos, y ambos estallaron en carcajadas, luego saltaron y corrieron hacia la calle. Elena los observó, luego sonrió y corrió tras ellos, alcanzándolos en el paseo marítimo. Recuperó el aliento y caminó junto a Carlos. Él se detuvo de repente. Hoy se finalizó tu divorcio. Por fin eres libre, Elena. ¿Tendrás una actitud negativa hacia el matrimonio ahora? No lo sé. No he pensado en ello. Bueno, piénsalo. Carlos la volvió hacia él y la besó firmemente. Pero no pienses demasiado tiempo. Ya compré un anillo. ¿Qué te hizo sentir esta historia? Cuéntanos en los comentarios, leemos cada uno. Y dinos desde dónde nos estás viendo. Gracias por estar aquí.
Si disfrutas historias como esta, considera suscribirte, nos ayuda a seguir compartiendo más que realmente importan.